Hola amigos del arte de la ficción. Un nuevo video en donde hablaremos de 3 libros que tienen en común la región en que nacieron sus escritores, Cajamarca. Decidí hacer un 3 en 1, ya que el tema creo yo sería interesante. Empecemos con Tierra, Amor y Muerte, de Víctor Hugo Becerra. Una novela que narra la lucha de la comunidad de campesinos de Paredones con el terrateniente Marcos Tirabanti. Un enfrentamiento por la tenencia de las tierras, que nos recuerda los oscuros años en que muchos pobladores fueron despojados de sus propiedades con artimañas legales antes de la famosa reforma agraria de Juan Velasco Alvarado en 1969. Paralelamente a la lucha de esta comunidad campesina, el autor también nos narra la historia de Emilia Quiroga, una joven y bella mujer que hereda unas tierras cerca a Paredones y que también deberá enfrentar las ambiciones del terrateniente Tirabanti. Pero con Emilia también se desarrollará unas relaciones amorosas trágicas, dramáticas, muy parecidas a las novelas de Corín Tellado. Así que tenemos una novela de lucha social, relaciones amorosas, aventuras en la selva peruana, de algunos personajes secundarios, costumbrismo y algunas cuotas de humor. Una mezcla con sabor a fórmula de bestseller, cosa que no está mal. Hay buenos libros de bestseller como Ivanhoe, El Conde de Montecristo, La Palabra, El Código Da Vinci, Los Pilares de la Tierra, etcétera, etcétera. Su autor, Víctor Hugo Becerra, apela a estas fórmulas y desarrolla una novela que por momentos atrapa al lector, construyendo personajes muy bien acabados, como Emilia Quiroga, que si trabajaba más aquel personaje hubiésemos podido tener una Doña Bárbara en pleno contexto de la reforma agraria. Bueno, esta novela tiene bastante influencia del mundo de Sancho y Ajeno, de Ciro Alegría. Eso se nota bastante. Así que observamos que hay autores contemporáneos que aún continúan teniendo influencia de las novelas indigenistas que se escribieron por la primera mitad del siglo XX. Como le dije en su momento al autor en un correo, la novela pudo estar mejor estructurada. Los personajes principales deben presentarse llegados al 30 o 40% de la novela. Recuerden que estamos ante una novela clásica de inicio, desarrollo y final, y por eso no se debe seguir ingresando nuevos personajes porque eso agota al lector. Y hay páginas de narración costumbrista que hay que eliminar, puesto que esos pasajes costumbristas, más que sumar, restan a la novela. Ese es el problema de la novela costumbrista. Las escenas que dilatan la trama y que le quitan acción a la novela. Por otro lado, es la primera novela de Víctor Hugo Becerra, así que para ser la primera novela no está nada mal. Por eso, y por lo expuesto, le doy 2 plumas de 5 a Tierra, Amor y Muerte de Hugo Becerra. Continuamos con Los Retornos de Luis Cruzalegui. Una novela de corte nostálgico, bucólico. La historia nos narra el regreso de Lucio a la ciudad de Sócota para el entierro de su abuela. Por aquellos días en que Lucio permanece en Sócota, sus recuerdos de niñez y adolescencia, con el principio de sus cuestionamientos a su adultez, su familia, su trabajo, su clase social, su citadinismo y las distintas relaciones amorosas que mantuvo durante sus años en Lima. Estamos ante una novela corta que juega con los tiempos, sumando racontos y flashbacks que logran que la historia fluya con naturalidad, pero luego se complica un poco y ya no sabemos si estamos leyendo el pasado o el presente de Lucio.
No obstante, el autor logra salir del enredo de tiempos y la novela logra concluir hacia un final que es una metáfora de un final inconcluso. Bueno, en fin, Los Retornos es una novela de introspección. Y como novela de introspección, debió profundizar más en la psicología de los personajes. El problema es que cada vez que el narrador empezaba a desarrollar los sentimientos y pensamientos de Lucio, la novela daba una curva y se iba hacia el tema de las relaciones amorosas del personaje. Es como si un sistema de defensa desviara las intenciones del narrador por dar a conocer a Lucio. Bueno, eso pasa muy seguido con las malas novelas de corte introspectivo, intimista, etc. Aquí se nota la falta de valor del escritor. Me refiero a la valentía. Y aquí sé que van a saltar los teóricos de la literatura. Pero ¿cómo vas a hablar de la valentía del escritor? No, que eso es muy subjetivo, no es posible de construir la valentía de un autor, y etcétera, etcétera. Pero muchos autores hablan del valor de un autor por hablar la verdad en su novela. Como he dicho en otros videos, la tarea de un escritor es profundizar y no quedarse en la superficie. Lamentablemente, Los Retornos se queda en la superficie. Al principio, al leer el capítulo 1, creí que me iba a encontrar con una narración tipo Azorín. Y me dije, estupendo, me encanta Azorín, con sus descripciones impresionistas y puntillistas. Y el primer capítulo me encantó. Entonces, cuando Luis Cruzalegui se propone describir, pues lo hace bien. Pero luego en los siguientes capítulos me encontré con un personaje de Lucio que se cuestionaba su trabajo, pero ahí se quedaba, sin profundizar en nada. Luego se cuestionaba la familia y allí quedaba. Luego su situación de citadino polerino, y ahí también se quedaba. En lugar de seguir profundizando, me salía con sus relaciones amorosas y entonces me decía, es obvio que el narrador no puede. Aquí hay un mecanismo de defensa que no ha dejado al narrador adentrarse en la vida íntima, muy íntima de Lucio. ¿Y quién es el culpable de eso? Pues el autor. El autor no ha querido, porque posiblemente Lucio es el autor, o Lucio es muy cercano al autor. Eso pasa. Quieres contar la verdad, pero el miedo te traiciona. Por eso hay pocos libros intimistas o introspectivos que son buenos. Pero en fin, es su primera novela. Cuando se propone describir, lo hace bien. Quizá la ruta sea probar otro tipo de novela. Por lo expuesto, le doy una sola pluma de 5 a Los Retornos. Y ahora hablemos de La Reina del Amazonas, del escritor Cristian Chávez. Un relato infantil que nos cuenta la historia de una lechuza que se vuelve amiga de una serpiente. Bien, la literatura infantil también es importante aquí en el arte de la ficción, y particularmente a mí me gusta mucho la literatura infantil. Bueno, el libro viene en un bonito estuche, ¿sí? Y los acabados del libro son estupendos. Y por supuesto, hay que observar tanto el texto como la parte gráfica en los libros infantiles ilustrados. Con respecto al texto, estamos ante un relato que inicia con un nudo que no será desarrollado en la historia. Se nos cuenta que la lechuza antes era una reina que fue destronada por su sobrina. Ante esta introducción me dije, bueno, perfecto, una lucha por la recuperación de la corona. Pero no, el relato no trata sobre ello, sino, como dije, sobre la amistad de una lechuza y una serpiente. Así que el relato no tiene mayor interés. Hay elementos mal trabajados en el texto y no se trabaja bien la amistad que estos animales van a formar. Hay una trampa donde cae la lechuza que sale de la nada, es decir, no se trabaja el argumento de los satélites y por eso tenemos un relato mal elaborado. Por otro lado, las ilustraciones están bien trabajadas. No obstante, el trabajo del editor no es óptimo. Tenemos una selva que parece un bosque. Aquí. Se supone que estamos en el Amazonas. El texto nos dice que la lechuza es blanca como la luna y la lechuza es gris. Una lechuza gris.
Y no entiendo por qué le ponen gafas a la serpiente. Ahí está. Tiene gafas. Supongo que para hacerla vieja, porque la serpiente es vieja. Pero unos lentes en un tipo de gráfico realista, ¿sí? Este es un gráfico tipo realista. No va. En cambio, sí le va ponerle lentes en un gráfico tipo cómic, como en el estuche. Miren, acá hay una lechuza, un búho con lentes. Le va porque está dibujado tipo cómic. No es una ilustración de tipo realista. En la página 2 y 13, ¿no? Otra vez encontramos ese bosque deshojado. Y mal, pues estamos en la selva, ¿no? Y nuevamente se repite en la página 26 y 27. Prácticamente es un copia y pega. Y bueno, el personaje es una lechuza blanca. Imagino que el autor pensó en una lechuza escandinava, como la que tiene Harry Potter. La lechuza escandinava es de Europa. No vive en el Amazonas. Pero en una búsqueda que no me tomó más de 10 minutos, averigüé que tenemos una lechuza en el Amazonas. Me refiero a la lechucita bigotona, que estoy mostrando en foto. Así si se hubiese colocado este personaje, ¿no? Esta lechuza bigotona en su hábitat natural, que es el Amazonas, ¿no? Hubiese tenido más coherencia, más lógica con el tipo de gráfico que han utilizado, que es un gráfico de tipo casi realista, ¿no? Para la ilustración de la historia. Y bueno, por otro lado, el estuche es tipo cómic. Los dibujos internos son tipo dibujo realista. A mi gusto desentona con los gráficos del libro. Incluso está dentro del libro, en las guardas del libro. Acá está, la guardia anterior y la guardia posterior son tipo cómic. Y los gráficos internos, ¿sí?, son de tipo realista. Desentona, a mi parecer. Así que bueno, a los ilustradores les doy 3 plumas. Al texto, al escritor le doy una pluma quebrada, y al editor también le doy su pluma quebrada. Y en total al libro le doy una sola pluma, ¿no? Lo que le salvó acá fueron las ilustraciones. Y le doy 3 plumas a los ilustradores porque ellos han seguido las indicaciones del editor. Decía, los gráficos están muy bien hechos, los ilustradores son buenos. Aquí el problema fue el editor. El editor es como el director de una orquesta. Los dibujantes son muy buenos en este caso, ¿no? Han obedecido al editor. Es el editor que ha cometido el error. Y bueno, esto ha sido un 3 en 1 dedicado a escritores de la región de Cajamarca. Conmigo será hasta un próximo video. Chao. Con respecto al valor, quiero escuchar las sabias palabras de Ernest Hemingway en Medianoche en París. ¿Qué escribe? ¿Una novela? ¿Sobre qué? Bueno, es de un hombre que trabaja en una tienda de nostalgia. Es sobre eso. ¿Qué es una tienda de nostalgia? Es un lugar donde hay cosas antiguas, memorabilia. Y tiene que... ¿Suena horrible? Ningún tema es horrible si la historia es verdadera. Y si la prosa es clara y honesta, y si manifiesta valor y elegancia bajo presión. Bien, quiero agradecer a los escritores que me enviaron sus libros, como Luis Cruzalegui, con su libro Los Retornos. Una persona me comenta el video de Katia Dawi y me pregunta, ¿por qué no hay críticas literarias honestas en el Perú como las que haces tú? Bueno, muchas gracias por eso. Y no sé, supongo que no quieren quedar mal con las editoriales que les regalan libros, ¿no? O quizá no quieren perder amigos. Por ejemplo, yo perdí a un amigo por ser sincero con un texto que me envió, ¿no? Me empezó a insultar y todo eso. Pero no importa, como dije, no he creado este canal, el arte de la ficción, para ser amigos. Y bueno, acabó la FIL Lima.
acabó la FIL y ahora están criticando, se están quejando de los booktubers, ¿no? De los tiktokers que han invadido la feria y que han tenido más protagonismo que más que los mismos escritores. ¿Por qué será? Pero la feria del libro está para vender libros, siempre ha sido así. Si se venden libros, ganan los autores y ganan las editoriales y el mercado sigue facturando. Se supone que esa es la idea. Pero claro, ¿no? La feria del libro debería dar un salto conceptual para que, aparte de ser feria, se convierta en un festival de las letras. Para eso hay que crear premiaciones, concursos. Es decir, durante las 2 semanas de la FIL Lima deben premiarse a los escritores. Primero, ponerse de acuerdo los concursos literarios que ya existen. Me refiero al Premio Nacional de las Letras, al Premio COPE, el Premio de la Cámara Peruana del Libro, el Premio José Watanabe, el Premio Julio Ramón Ribeiro. Los que ya existen se ponen de acuerdo y premian en esas fechas de la FIL Lima. Segundo, las universidades, todas las que participan en la Feria del Libro, que son varias, creo que llegan a la 12, deben crear concursos literarios en categorías de ensayo, crónica, poesía, cuento, novela, novela corta, novela extensa, artículo periodístico, investigación, etc. Y premiar en esas fechas de la FIL a los ganadores y presentar los libros de los ganadores del año pasado, ¿no? Es decir, la FIL Lima se vuelve un festival de las letras y la cultura escrita, sin perder su objetivo de ser feria. Pues tiene que vender libros. Es cuestión de ponerse de acuerdo, no es tan difícil. Y dejen en paz a los booktubers y tiktokers, ¿no? Porque al final lo que ellos hacen es fomentar la lectura. Felicito a la revista Círculo de Lectores por su nuevo número dedicado a Kafka. Me ha gustado mucho la revista, lo recomiendo, consíguela. Está gratis en varias librerías de Lima. Y también salió la revista Polirritmos. Aquí está. Aún no lo he leído, pero igual se difunde las revistas literarias. Toda revista literaria es bienvenida, es bien recibida. Ojalá que hayan más. Bueno, ya empezó el reggaetón afuera, así que ya me voy. Chao. Una escritura secreta. Oiga, yo quisiera pedirle el mayor favor del mundo. Es que... ¿Qué es? ¿La leería? ¿Su novela? Sí, tiene 400 páginas y estoy buscando, busco una opinión. Mi opinión es que la odio. Pero ni siquiera la ha leído. Si es mala, la odio. Odio la mala literatura y si es buena, la envidiaré y la odiaré más. No pida la opinión de otro escritor.